Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra. Tierra como el cielo. Danos hoy nuestro Hoy pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, piensas como como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la quieres caer en tentación. líbranos. Líbranos. Amén. Dios Todopoderoso, te damos gracias por este momento, sobre todo por tu gracia. Concédenos en esta hora el Espíritu Santo para escuchar a nuestro presentador. En este momento, que es el último día del curso, ayúdanos a crecer en tu amor, en tu amistad y en tu servicio. Te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora sí, muy buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por habernos acompañado el semestre pasado y lo que viene de este semestre en este curso de espiritualidad agustiniana, que nos ha facilitado de manera particular y especial el movimiento laical agustiniano que preside precisamente el padre Edward. Gracias, padre Edward, y al padre Alex también, y al el Instituto de Espiritualidad Agustiniano en Roma, que nos han ayudado a poder disfrutar de estas conferencias y de todo esto que hemos tenido estos días. Agradecemos a Emilka Hernández de manera muy especial, ella es de la República Dominicana. Muy generosamente ella nos ha prestado su plataforma de Zoom del Grupo Laical Pedagogos de Interioridad para poder llevar a buen término estas conferencias. Emilka, Dios te pague a ti y a todos los de tu grupo por tanta generosidad. Bueno, hoy vamos a tener una ponencia especial y es la última de este ciclo, que se va a llamar La familia desde una perspectiva agustiniana, el pensamiento de San Agustín sobre la familia en su contexto y en su realidad. Nos va a hablar el señor Abel Stan. Él es argentino, tiene 58 años, 51, perdón, a ver, te subí los años. 51 años, está casado, es padre de un hermoso hijo. Él es contador público y profesor universitario. Está unido a nuestra familia agustiniana desde los 6 años. Ha participado en varios encuentros de juventudes agustinianas en el 1992, en el 96 y en el 2006, entre otros, y participó en el primer Congreso de Laicos en Roma en el año 1999. Es socio y miembro de la Sociedad Argentina de Liturgia y tiene un diplomado en Teología Patrística y Estudios Agustinianos de la Facultad de Teología de Eunice Cervantes de los Padres Agustinos en Bogotá, Colombia. Abel, sin más cosas, los micrófonos son tuyos. De antemano, muchas gracias por tu participación y que el Espíritu Santo nos ayude para que esta charla que nos vas a dar sea provechosa para todos. Bienvenido, Abel. Bueno, que así sea entonces. Gracias por la presentación. Me habías agregado 7 años más, tengo 51. Bueno. Por eso corregí a tiempo, perdón. Sí, por eso sí, corregí sí, a sí, tiempo. Sí. Sí, uno que no le aumenten los años. Bueno, bienvenidos a todos. Una alegría poder compartir con ustedes esta reflexión. Lo primero, al comenzar, si vamos a hablar de la familia, primero presentar la mía. Acá está Federico Agustín, mi hijo de 7 años, y también está Sabrina, que es mi esposa para el otro lado. Desde hace 14 años que estamos casados, así que bueno, esta es mi familia. Me parecía bueno comenzar esta presentación presentando mi familia para compartir este momento con ustedes.
ahora me van a dejar para dejarme concentrado y me van a acompañar desde la casa. ¿Sí? Bueno. Bueno, yo creo que hay charlas para aprender y hay también charlas para cuestionarnos y para dejarnos preguntas. Yo voy a hacer el intento de que esta sea más cercana a la segunda opción. Durante todo este curso hemos escuchado excelentes exposiciones que nos ayudaron a conocer y a reflexionar sobre distintos aspectos de la espiritualidad agustiniana. Parece mentira que ya estemos en la última charla de esta, ojalá, primera etapa del curso de formación. Recordaba estos días, allá por septiembre del 2020, en medio de la pandemia, cuando empezamos a soñar un curso como este, con un grupo de laicos de América, junto con Luis Marín, que después nos fue robado por el Papa para ser subsecretario del Sínodo, con Edward, con Alex, en medio de momentos del mundo muy difíciles, ¿no? Que parecen tan lejanos, pero que no lo son tanto, como fue la pandemia. Que una de las cosas positivas que nos dejó es esta posibilidad de acercarnos a través de la tecnología, de los medios y demás. Yo creo que el objetivo de hoy es más práctico porque, bueno, la familia es una realidad que vivimos todos desde que nacemos. Es una invitación a reflexionar juntos, a mirar hacia atrás, ver cómo estamos y, por qué no, también proyectar hacia el futuro. Vamos a intentar mirarnos en un espejo y preguntarnos cómo vivimos hoy, en el día a día, nuestro caminar hacia Jesús de la mano de Agustín como familias. Fíjense, cuando miramos una película de Disney que debemos conocer todos, que es Toy Story, indefectiblemente recordamos todos nuestra infancia y recordamos nuestros juguetes y nos imaginamos si cuando apagábamos la luz o nos íbamos de casa, nuestros juguetes se ponían a interactuar entre sí. Es indefectible recordar qué fue lo que nos pasó cuando éramos chicos viendo esta película. Bueno, yo voy a intentar, insisto, a que también podamos mirar y reflexionar sobre nuestra familia hacia atrás y refrescar momentos compartidos con esa familia. Yo creo que también esta reflexión es una buena oportunidad para que miremos justamente nuestras familias y también para que pensemos en la pastoral familiar de nuestras comunidades, en la forma en que trabajamos o que no trabajamos en nuestros colegios con las familias de los alumnos, de los docentes y de los no docentes. ¿Qué nos une? ¿Qué nos caracteriza de los otros colegios por ser un colegio agustiniano, con familias que debieran tener ese filtro, como lo queramos llamar, agustiniano? Quizás esta charla nos puede llevar a movilizar, a conversar con los frailes de nuestras comunidades y quizás ser levadura para que podamos crecer nosotros y también crecer nuestras comunidades en este aspecto de la pastoral familiar. ¿Qué estamos haciendo en nuestras comunidades con las familias de nuestras comunidades? Creo que también esta charla es una buena oportunidad para volver a darle gracias a Dios por nuestras familias. Quizás también para sanar alguna herida que podamos tener y para rezar por nuestras familias y por aquellas familias, especialmente de nuestras comunidades, que están atravesando por dificultades. Una oportunidad para aceptar la familia que tenemos. Hay una frase que dice, madre hay una sola, y me tocó justo a mí. Bueno, yo creo que también esta reflexión, este ratito que vamos a compartir, puede ser una oportunidad para seguir aceptando esa familia que tenemos. San Agustín fue lo que fue porque tuvo una familia. Y si no hubiera sido por su familia, su vida hubiera sido distinta.
y seguramente también la nuestra hubiera sido distinta, ¿no? Así que el proceso de aceptar la familia que a veces a muchos les cuesta, ¿no? A veces es más fácil vivir nuestro ser agustino en la parroquia, en la fraternidad, en el grupo parroquial que tenemos, antes que en nuestras familias. ¿Cómo trasladar ese ser agustino a nuestra familia? Alguno puede decir, claro, para vos es fácil estar sentado ahí hoy, detrás de una computadora y decir, sí, viví una familia agustiniana. Yo creo que como familia agustiniana tenemos el mejor ejemplo. En Mónica, que nunca bajó los brazos, nunca se cansó de insistir y de rezar por su familia. Así que imposible para los agustinos, con el ejemplo de Mónica, no puede haber. No sé si vamos a compartir, escuchar muchas cosas nuevas. Quizás para algunos sí, para otros no. Todos tenemos un denominador común que es el conocimiento que tenemos de Agustín. Vamos a apuntar más a poner el acento en lo vivencial que en lo teológico, en el conocimiento. Y seguramente entre ustedes, los que me están escuchando, habrá alguno que esté más capacitado que yo para dar esta charla, pero bueno, hoy me tocó a mí. Un tema sobre el que podríamos hablar horas, la familia. Hacer un curso completo sobre Agustín y la familia. Hoy vamos a dar como una muestra gratis de este tema. Y es un tema que a mí me persigue de alguna manera, porque recordé que en el año 96, cuando participé del primer Congreso de Pastoral Juvenil, un día el padre Santiago Insunza se acerca y me dice, va a haber una mesa redonda donde queremos escuchar los agustinos a los jóvenes, ¿te animás a participar? Es totalmente libre. Y teníamos 10 minutos para exponer lo que teníamos ganas de comentarle a los agustinos. Y yo recordé que mis 10 minutos se titularon Queremos ser su familia. A los agustinos, los jóvenes, en el año 96 le decíamos Queremos ser su familia. Y este tema me persiguió y Edward cuando me lo puso lo recordé y con mucho gusto acepté. Una aclaración previa que nunca viene mal hacerla. Yo no me voy a meter con un tema muy complicado que es el tema de la ideología de género, que está como muy latente en nuestros países. No sé si alguno lo habrá estado esperando o no. No creo que sea tema de esta reflexión, porque principalmente yo creo que antes que atacar de alguna manera aquello con lo que no estamos de acuerdo, creo que es más importante defender y vivir aquello de lo que nosotros estamos convencidos. Entonces, la mejor manera de abordar este tema yo creo que es acercarnos y conocer más aquello que a nosotros nos hace felices, como es vivir una familia como la que tenemos e intentar vivir una familia agustiniana. ¿Cuál es la realidad de nuestra familia hoy en tu país, en tu ciudad? A veces queda la sensación de que es más fácil hoy romper un matrimonio que romper un contrato con la televisión por cable o con la telefonía celular, ¿no? Es algo descartable, que hoy lo firmamos y mañana lo rompemos porque ya no nos queremos más. Hay como una sensación de eso, ¿no? Y me preguntaba cómo sería la familia de Agustín hoy, y no lo sabemos. Pero vamos a comenzar por comenzar a conocer esta familia que tuvo Agustín. Voy a intentar compartir pantalla, si me autorizás a compartir la mía. Sí, está preparada para, puedes hacerlo, Abel. Me dice que estoy inhabilitado. No, se supone que sí, que deberías poder compartir. Uy, qué lástima. Pongo compartir y me dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Yo lo tengo habilitado para varios, no sé si puedes Ah, ahí intentar. está, ahí está, ahí está. ¿Ahí se ve? Sí, se ve muy bien. Bueno, perfecto. Ese es Federico cuando nació, que ya nació con su gorrito con el escudo de nuestra familia bordado.
Básicamente vamos a plantear los objetivos que ya los planteé, comentar sobre la vida familiar de Agustín, el pensamiento de Agustín sobre el matrimonio y la familia en clave agustiniana, la familia agustiniana y por último, para cerrar, propuestas y sugerencias. Esto ya lo compartimos y ahora empezamos con la familia de Agustín. Lo primero que tenemos que hacer es contextualizar esta familia en un mundo del norte de Roma. Todos sabemos que Agustín nace en Tagaste, que es actual territorio argelino, la actual ciudad de Soucaras o Soucarás, como lo pronuncian algunos, dentro de una cultura que estaba fuertemente, por no decirlo totalmente, empapada del Imperio Romano, de hecho pertenecía al Imperio Romano. Para la cultura romana, el concepto de familia no era exactamente como el que tenemos nosotros, sino que era un poco más amplio, porque la familia era todos los que estaban debajo del pater familiae, que era como que el que tenía el jefe de una comunidad doméstica. Ese pater familiae le daba solidez, le daba estabilidad y paz a la domus, a la casa, independientemente del credo que la familia profesara. Hay un aspecto que me llamó la atención cuando estuve estudiando para preparar la charla, es que no todos los autores, los agustinólogos, se ponen de acuerdo sobre la exacta condición social de la familia de Agustín. Algunos lo ubican un poco más arriba, otros más abajo. Podemos escuchar distintas o leer distintas opiniones al respecto. Lo que sí es que en el norte de África o en la cultura romana, las clases sociales se dividían básicamente en tres. Estaban los honestiores, que eran las clases sociales más altas, que a su vez tenían distintas categorías. Estaba la clase media y estaban los humiliores, que era la clase más baja. Sin duda todos lo ubican a la familia de Agustín, a su contexto socioeconómico, dentro de los honestiores, de la clase social más alta, pero dentro de esa clase social más alta, dentro de los estratos más bajos de esa clase social más alta. Como todos sabemos, la familia de Agustín estaba compuesta por su padre Patricio, por su madre Mónica y al menos dos hermanos. Un hermano varón llamado Navigio y una hermana mujer de la que desconocemos su nombre porque San Agustín nunca la nombra por su nombre. La tradición, como todos sabemos, llama a esta hermana Perpetua, pero desconocemos el origen de esta tradición. Sabemos que esta hermana, una vez que queda viuda, comienza a vivir en un monasterio en Hipona, donde llega a ser superiora de ese convento. La menciona en la carta 211, pero no hace mención a nada más. Dije al menos dos hermanos, quizás a algunos les llamó la atención, y es algo que todos o muchos agustinólogos en estos momentos dicen, bueno, Agustín no nos dice, me llamo Aurelio Agustín, mis padres son tantos, mis hermanos son tantos, vivo acá, sino que nos hace menciones aisladas de su familia. Entonces, de alguna manera ellos dicen, no sabemos si pudo haber tenido otros hermanos, no los menciona, pero tampoco podemos decir taxativamente que haya tenido solo dos hermanos. Igual siempre digo, a nosotros realmente no nos cambia si Agustín tuvo dos hermanos o si tuvo 18. Es solamente un dato de color. Recordemos algunos aspectos de esta familia de Agustín, que básicamente Agustín mismo nos la presenta en sus escritos, mejor dicho, o más específicamente en sus confesiones, y algo también conocemos a través de la vida
de su primera biografía escrita por Posidio. Vamos a comenzar hablando por su padre, Patricio. Patricio era un curial, un empleado municipal de Tagaste. Para llegar a ese puesto, de alguna manera, en esa cultura romana se consideraba su situación financiera y por eso también eso hace deducir que pertenecían a las clases sociales más altas. Todos sabemos que él no era cristiano, que era pagano, y que se casó con Mónica, Mónica siendo muy joven, que sí era cristiana. Agustín no nos cuenta mucho de él, sí nos dice que era sumamente cariñoso, pero extremadamente colérico. También nos cuenta que le era infiel a Mónica y que ella lo toleraba, esperando que la misericordia de Dios lo hiciera cambiar. Era habitual en la época que los maridos maltrataran a sus esposas, pero Agustín destaca que nunca le levantó la mano a su madre. Sabiendo lo feroz que era su marido, no había indicio de que maltratase a su mujer, nos dice. Y a pesar de ser pagano, Patricio permitió la educación de sus hijos en la fe y él se bautizó antes de morir gracias a la paciencia y perseverancia de Mónica. Como decíamos, tenía una buena situación económica, pero evidentemente no era el Bill Gates del Imperio Romano. Era protegido de un rico terrateniente de la zona llamado Romaniano, que como sabemos fue quien más tarde financió los estudios de Agustín en Cartago cuando empezó a estudiar retórica. Cuando a los 17 años se muda, luego de terminar sus estudios secundarios en Madaura. El haber logrado que Romaniano financiara los estudios de su hijo nos indica que Patricio estaba preocupado e interesado por el progreso de su familia, de sus hijos. Muere aproximadamente en el año 372, siendo joven, durante el primer año en que Agustín está en Cartago estudiando retórica. Pasemos a una bien conocida nuestra, su madre Mónica. ¿Qué decir que no conocemos y cuánto para decir de su madre? La unía a su hijo un vínculo mucho más fuerte que las diferencias ideológicas y religiosas que pudieron tener. Para Agustín, Mónica es rezago de acogida y de escucha. Esto me gusta mucho a mí escucharlo, rezago de acogida y de escucha. Y me pregunto yo, para mis hijos, para mis familiares, ¿qué tanto soy rezago de acogida y de escucha? Sin Mónica, la vida de Agustín, y seguramente también la nuestra, como decíamos antes, hubiera sido distinta. Mónica nos muestra, entiendo yo, y esto se lo comparto siempre a mis alumnos de la facultad, más allá que yo de materias técnicas, como doy clases en la Universidad Católica Argentina, trato de ir compartiendo alguna experiencia, y yo siempre les comparto que la vivencia de Mónica, de morir luego de haber bautizado a su hijo, a mí, me enseña que Dios tiene una misión para nosotros en el mundo, y que cuando la cumplimos, volvemos a descansar eternamente junto a Él, como le pasó a Mónica, ¿no? Quizás haya sido una casualidad que Mónica se ha muerto justo ese año. A mí me enseña eso, ¿no? Y me hago esta pregunta, ¿cuál es la misión que Dios tiene para mi vida? Así como la de Mónica fue el acompañar a su hijo en este proceso largo de conversión. Se casó muy joven con Patricio, como decíamos, mayor que ella, como se acostumbraba en la época, y quedó viuda aproximadamente a los 40 años. Me dio luz en el corazón para nacer a la luz eterna. Conversábamos los dos con gran dulzura. Agustín en sus confesiones, en estos chismes familiares que también nos quiere contar, nos relata que inicialmente su suegra no la quería mucho a Mónica, la madre de Patricio, por chismes de otras mujeres que le habían llegado, pero que finalmente las dos vivían en dulce y memorable armonía. Mónica con su suegra. Qué tema el de las suegras en nuestras familias, ¿no?
en dulce y memorable armonía. Siempre estuvo preparada y preocupada para aconsejarle el camino correcto a Agustín en cada situación de su vida. En las confesiones también Agustín nos cuenta que ella quería que evitara la fornicación, que no estuviera con la mujer de otro. Pero para él esas recomendaciones le parecían totalmente vergonzosas. Pero después Agustín reconoce y nos cuenta que era Dios el que a través de Mónica le daba esos consejos y que él no quería escucharlo. Dios, a través de la madre, nos da los consejos. Mónica, mujer de profunda fe y oración, con ideas claras, fuertes, convicciones. Echó a su hijo cuando decidió ingresar a la secta de los maniqueos, pero no lo abandonó, lo siguió cuando va a Italia y lo acompaña en su camino, en todo su proceso hacia la conversión. Todos conocemos la frase, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Que valga la aclaración, comúnmente se dice que esta frase o se la atribuye a San Ambrosio, y en realidad desconocemos quién la dijo, porque el mismo Agustín no nos dice quién la dijo. Agustín escribe, al rogarle mi madre a un obispo. ¿A qué obispo? No lo sabemos. Quizá nos queda cómodo decir que fue Ambrosio, como si fuera una novela, pero Agustín no nos dice quién fue ese obispo que le dijo esa frase tan famosa. Fede, cuando la ve a Santa Mónica, la imagen en la parroquia con el pañuelo en la mano, me dice o le dice a quien le pregunta, lloraba mucho Santa Mónica, porque Agustín de chico se portaba muy mal y por eso le hacía llorar a su mamá. ¿Cuánto tiene para nosotros de significado el pañuelo de Mónica en la mano para sanar nuestras heridas, para aceptar nuestra familia? ¿Cuánto de valioso tiene que tener para la familia agustiniana ese pañuelo de Mónica en la mano? Siempre estuvo preocupada por la salud de Agustín, tanto física como espiritual. Agustín nos cuenta, mi madre oraba en mi ausencia por mí. Al llegar a Roma, por ejemplo, Agustín tuvo una enfermedad corporal grave que se le oculta a su madre, como hacemos la mayoría de nosotros, ¿no? Que cuando nos enfermamos tratamos de que nuestra madre, nuestro padre, no se entere. No, tenemos un resfrío nada más. No, si tengo... Agustín también hacía lo mismo. Muere Mónica a los 56 años en Roma en el año 387, después de haber compartido el bautismo de Agustín en la vigilia pascual de ese año en la catedral de Milán. Mónica le pide a Agustín que no se preocupe en llevar su cuerpo de regreso al norte de África, porque Dios, en el día del juicio final, iba a saber que ella estaba ahí en Roma, en Ostia, el puerto de Roma, y ahí es sepultada. Su cuerpo más tarde es trasladado al templo de Santa Áurea en Ostia Antica, donde permanecerá hasta el siglo XVI, cuando sus restos son trasladados a donde descansan actualmente en la Basílica de San Agustín, en Roma, cerca de la Piazza Navona. Si uno camina por las ruinas de la vieja Ostia Antica, para la redundancia, uno se puede encontrar con un mármol que relata lo vivido en ese lugar por Agustín y por Mónica. Como anécdota, la madre del Papa Francisco era muy devota de Santa Mónica y el Jorge Bergoglio, antes de fallecer, le prometió que cada vez que fuera a Roma iba a visitar la tumba de Santa Mónica en San Agustín para rezar por ella, y eso es lo que hacía siempre, porque aparte el hotel donde residía el cardenal Bergoglio cuando iba a Roma queda exactamente a la vuelta de la iglesia de San Agustín. Y fue una de las primeras cosas también que quiso hacer cuando se lo invitó a visitar la Basílica de Santo Agostino ahí en Roma, fue ir a rezar delante de la tumba de Santa Mónica por su propia madre. Los hermanos Navigio. Y ahora pasemos a la mujer con la que Agustín compartió entre 15 y 17 años de su vida. Mientras estudiaba en Cartago, conoció a una chica de la que Agustín no quiso mencionarnos su nombre,
los agustinólogos también comparten sus propias ideas de por qué Agustín nos quiso compartir su nombre. Algunos dicen que fue para protegerla de alguna manera, para proteger su privacidad, dado que cuando Agustín escribe las Confesiones, probablemente su ex mujer, por llamarla de alguna manera, todavía seguía viva. Otros dicen que también es para protegerla de algunos que quizás no lo querían tanto a Agustín y él tenía el temor de que fueran a buscarla para ir contra él. Entonces, bueno, de alguna manera no conocemos el nombre de esta mujer que comparte tantos años con él. ¿Por qué Agustín no se casa con esta mujer con la que convivió tanto tiempo? Evidentemente fue por un motivo muy fuerte e insuperable. Las normas del derecho romano impedían los matrimonios entre personas de distintas clases sociales. Y Agustín pertenecía a una clase social superior a la que pertenecía su mujer. Por eso es que convivieron en concubinato, que era una institución del derecho romano que no se asimilaba al matrimonio, sino que era una relación que duraba por tiempo determinado y que podía romperse cuando el hombre así lo deseaba. Pero Agustín nos cuenta que más allá de que no pudo contraer matrimonio con su mujer, vivió esta relación con la misma fidelidad de un marido, a pesar de haber comenzado esta relación con un fin aventurero y carente de juicio, como nos dice él. Esto es importante destacarlo, porque en el inconsciente por ahí queda como que Agustín tuvo un hijo, a Diodato, el cual vamos a comentar ahora, fruto de una noche de lujuria, de pasión, como seguramente habrá tenido en esas noches de Cartago, en sus años jóvenes, como él mismo nos cuenta. Y no es así, sino que Agustín estuvo conviviendo, y eso lo vamos a compartir ahora, con una mujer durante muchos años de su vida, de la cual nace también a Diodato. ¿Por qué se separan? Es una pregunta que no sé si nos hacemos. ¿Por qué desaparece esta mujer? Bueno, en su proceso de conversión, hacia el año 385, quizás el convivir con una mujer con la que no se podía casar era un impedimento para un posible futuro matrimonio que pudiera llegar a tener Agustín, legal y cristiano. Entonces, de alguna manera, su mujer regresa al norte de África y esto le causa un profundo dolor a Agustín. Y nos dice, vuelta al África, no, te hizo voto de no conocer otro varón, dejando en mi compañía al hijo que yo había tenido con ella. Y esto es lo último que sabemos de la mujer con la que convivió tanto tiempo Agustín. Como todos sabemos, el posible matrimonio, algunos hacen alguna idea más respecto a este, del cual no voy a decir nada. No se va a conectarse nunca porque al terminar su proceso de conversión decide Agustín entregar su vida totalmente a Dios. Y finalmente a Diodato, su hijo, tampoco sabemos mucho de él, a Diodatus, dado por Dios. Ya con el nombre vemos que interiormente Agustín tenía ese espíritu religioso para ponerle a su hijo un nombre así. No quedan dudas. Agustín nos dice que era muy despierto e inteligente y que por su ingenio iba delante de muchos y graves varones, nos comenta en sus confesiones. Cuando Agustín viaja a Roma para comenzar a dar clases, su hijo también lo acompaña. También va con él a Milán cuando es nombrado orador oficial de la corte de Valentiniano III. Vive el proceso de conversión con su padre y recibe el bautismo junto a él en la noche de Pascua del 387. Regresa con Agustín al norte de África y permanece con él en el primer monasterio. Fallece muy joven, a los 17 años, se desconocen las razones. Quizás por alguna enfermedad que hoy seguramente tiene cura, pero en aquel momento la medicina obviamente no tenía nada que ver con la de nuestros días. Hay un libro de Magistro, el maestro, que es un diálogo filosófico que tiene con su hijo. Debido a su inteligencia, de la que nos habla Agustín, probablemente de no haber muerto tan joven, hubiera aportado mucho, tanto a su padre como a la iglesia. Dios lo llevó a descansar muy joven con él.
Vamos a ver ahora el pensamiento de Agustín sobre el matrimonio y la familia. Vamos a intentar acercarnos. ¿Qué fue lo que nos dejó escrito Agustín sobre el matrimonio y la familia? No podemos comenzar a hablar de este tema sin hacerlo desde lo que constituye la centralidad de la buena noticia de Jesús, que es el amor. Toda referencia al matrimonio y a la familia debe hacerse desde el fundamento del amor que identifica a lo más íntimo de estas relaciones. ¿Qué es el amor? Si ahora nos preguntan, definí mi amor, ¿qué es amar? Y seguramente tendríamos muchas dificultades para definirlo. Más en nuestro castellano, que a pesar de ser tan rico en expresiones, en algunas palabras se queda corta respecto a otros idiomas. Por ejemplo, el griego bíblico es mucho más rico en algunos términos. Y en el griego antiguo, en el bíblico, hay hasta 4 términos que en el castellano se traducen por amor. Y eso le hace perder riqueza a algunos textos del Evangelio. Fíjense, cuando Jesús nos pide que amemos a los enemigos, lo hace con un verbo, agapao, en griego, que no implica sentimiento de uno hacia el otro, porque sería casi raro que nos pida Jesús que sintamos algo por el otro que viene de lo profundo, sino que el verbo que usa Jesús, agapao, es mucho más fuerte que un sentimiento. El verbo agapao implica el amor de entrega total hacia el otro, de servicio, que en el castellano lo traducimos por amor, pero es un amor de entrega, no de sentimiento. Bueno, ¿qué es amor? Difícil definirlo claramente. Seguramente tendríamos distintas respuestas. Agustín resalta la centralidad del amor como una dimensión inseparable de la vida. Todos conocemos, mi amor es mi peso. Él me lleva él me lleva a donde soy llevado. El amor. El amor no puede estar inactivo, el amor es impulso, es vitalidad. Así donde está el amor de un matrimonio, de una familia, hacia allá serán conducidos. Mi amor es mi peso. ¿Qué nos escribe San Agustín? Hacia el año 400 se plantea una polémica entre el matrimonio y la vida religiosa. ¿Por qué? Porque hacia fines del siglo anterior aparece en Roma un monje llamado Joviniano, que escribe su teoría de que la vida religiosa produce un beneficio temporal, pero no la vida eterna, que el matrimonio era mucho más valioso que la vida religiosa. Evidentemente, este escrito de Joviniano, esta teoría de Joviniano tuvo mucha repercusión en la vida de las comunidades porque produjo la deserción de muchos religiosos, hombres y mujeres, de los monasterios y los conventos. Para oponerse a esta postura, aparece, cuando no, San Jerónimo, que inclina la balanza totalmente hacia el otro lado, y escribe un libro llamado Contra Joviniano, para defender la vida religiosa. Acentúa tanto la vida religiosa en oposición a lo que decía Joviniano, que la vida matrimonial queda en un segundo plano. Bueno, te alcanza apenas ahí arañando para salvarte. Es como una vida de segundo plano, de segunda clase, donde la santidad plena no se puede alcanzar, ahí arañando. Entonces, otra vez produce un desequilibrio en la balanza. Agustín tiene que vestirse de superhéroe para terminar de equilibrar la balanza y decir, todos tenemos una única vocación, que es la vocación a la santidad. Y entonces escribe 2 libros gemelos y paralelos que son La bondad del matrimonio, o sobre el bien del matrimonio, y sobre la santa virginidad, donde de alguna manera nos transmite de que ambos caminos conducen a la santidad,
que es la única vocación a la que todos estamos llamados, ya sea estando casados, estando solteros, siendo ministros o reinados como sacerdotes o como religiosos. No existen vocaciones de primera y segunda categoría, sino que la vocación cristiana es una: seguir a Cristo. Los maniqueos con los que él había acumulado durante muchos años presentaban el matrimonio como algo malo, sin sentido, como que se estaba en un estado casi permanente de pecado. Agustín tira a la basura esto con su pensamiento. Para Agustín, el matrimonio es un bien, una vocación divina, un estado positivo, un don de Dios. Resulta que el matrimonio es, entre todos los pueblos y entre todos los hombres, un verdadero bien, nos dice en La bondad del matrimonio. Es un bien establecido por Dios, llamado a ser fecundo y que necesita fidelidad. Establecido por Dios, llamado a ser fecundo y que necesita fidelidad. Estos tres bienes o fines del matrimonio son los que aún hoy, después de 16 siglos, el Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica sigue considerando al hablar del matrimonio. Primer fin o bien, sacramento, signo sagrado. A través del matrimonio se recibe la gracia de Dios para que dos personas unidas en el amor puedan llevar a cabo esta vida de convivencia y caminar hacia Dios. El matrimonio es signo del amor de Dios. Hombre y mujer unidos en matrimonio, perseverando juntos mientras vivan. Agustín hace dos reflexiones especiales en este aspecto. Vamos a mencionarlos nada más. Una es sobre la monogamia, en oposición a la poligamia, que en tiempos de Agustín era admitida y bastante difundida. Él habla de que el matrimonio son dos personas. Y también habla sobre la indisolubilidad del matrimonio. La defiende con mucha fuerza a la indisolubilidad del matrimonio. Admite la separación en casos de convivencia imposible, pero nunca el divorcio. Y aclara, ni siquiera los casos de esterilidad, que alguno podría decir para la época, uno de los bienes del matrimonio, ¿no? De los fines del matrimonio. El segundo bien o fin es la fecundidad. Los hijos son los frutos del matrimonio como una bendición de Dios, por la cual también va creciendo la Iglesia. La función de los padres no se limita a traer hijos al mundo, deben cuidar de ellos en forma esmerada, respeto a sus necesidades materiales y en sus realidades cívicas y espirituales. A los hijos se los debe recibir con amor, alimentarlos con agrado y educarlos religiosamente, con compromiso y responsabilidad. El tercer fin es el de fidelidad. Acá volvemos a lo que comentábamos antes respecto a la monogamia. Dice, quien se casa vive una relación exclusiva con otra persona, que de alguna manera rompe con ciertas costumbres de su época, como comentábamos recién. Los esposos se otorgan mutuo consentimiento en donación íntima y cotidiana. ¿Ustedes prestaron atención a lo que dice el consentimiento matrimonial, que los esposos, que son los ministros del sacramento, se dicen mutuamente en el momento de la celebración? Fíjense, dice, prometo serte fiel. No dice, te prometo ser fiel. Un detalle accesorio o anecdótico, no. Prometo serte fiel, no te prometo ser fiel. La promesa es hacia arriba y hacia la comunidad, no hacia una sola persona. Para Agustín hay adulterio cuando se quiebra el acto conjugal. Un adelantado para la época. Ojo, aclara que la fidelidad debe ser mutua. Hoy nos llamaría la atención, para aquella época no. La fidelidad debe ser mutua. Parece que obviamente que el único que tenía que ser fiel era la mujer, que para los romanos el hombre podía tener su tirito al aire, ¿no? Denuncia el adulterio como un atentado al matrimonio, pero se inclina
ojo con esto, denuncia el adulterio como un atentado al matrimonio, pero se inclina por el perdón y la reconciliación para salvaguardar un bien excelso como es el matrimonio. Agustín sabe que esto es posible desde la experiencia de la misericordia y el perdón de Dios. Estos son los tres fines o bienes principales del matrimonio que nos presenta Agustín, pero hay un cuarto que nos presenta, que a veces pasa medio desapercibido, porque Agustín nos habla también de que uno de los fines o bienes del matrimonio es la constitución de una sociedad amistosa. Agustín plantea, bueno, pero ¿y si por el hecho que sea los padres no pueden tener hijos? ¿O los hijos a una edad se van? ¿Queda el nido vacío? ¿Ya no tiene sentido este matrimonio? Agustín habla de la sociedad amorosa. No solo los hijos son importantes en el matrimonio, sino la sociedad amistosa de vida que se genera entre el marido y la mujer. La sociedad amistosa que se genera entre el marido y la mujer. Agustín escribe otro libro vinculado con este tema, que es El matrimonio y la concupiscencia. Agustín presenta a la concupiscencia como enemiga del matrimonio. Dios dice que es el amor, dice que es el amor egoísta, la concupiscencia, que antepone los propios intereses y gustos a los intereses y gustos de la otra persona. Todo lo contrario al amor. El amor es la fuerza que sale de nosotros de tal forma que estamos dispuestos a entregarnos a la persona que amamos sin esperar nada a cambio. En esta semana vamos a celebrar y vivir el amor supremo, el amor pleno, el amor máximo al cual pudo llegar una persona. La concupiscencia, dice Agustín, es egoísmo que se busca a sí mismo, ignora a los demás e intenta imponer sus propios gustos utilizando incluso a las otras personas. Si en la pareja, dice Agustín, no se alimenta el amor se seca y florece la concupiscencia, la que se convierte en muy peligrosa. Él invita a expulsar la concupiscencia para seguir cumpliendo con la misión de Dios. Para eso tenemos su gracia y su auxilio. Respecto a la familia, Agustín nos dice que la familia es la base de la sociedad. En la ciudad de Dios nos dice que la familia debe ser el principio y la parte mínima de la ciudad. Acá también podemos hablar de tres dimensiones en las que Agustín, al hablarnos de familia, nos quiere acercar a esta realidad. Primero, que la familia es un ámbito donde se comparte la vida y se vive la fe. Como dijimos, Patricia no impidió que Agustín comenzara el camino de la catequesis cristiana. Creía yo, creía ella, creía ya toda la casa, menos mi padre, nos dice Agustín en las confesiones. Fe vivida que deja huella. Agustín, en un momento de crisis y desencanto de los maniqueos, así como de la filosofía y soberbia de los neoplatónicos, decide volver a la religión de su madre, a las verdades que había aprendido en su casa, de su madre y de la escuela elemental de Tagaste. La relación y el vínculo familiar se perpetúa por medio de la oración y el recuerdo ante el altar de Dios. En las confesiones, Agustín nos invita a orar por sus padres, el único lugar donde la nombra a Mónica por su nombre. Nos invita a orar por sus padres. Cuando es obispo, él fomenta el bautismo de niños, que no era común en la época. ¿Por qué? Para no privar a los hijos de la ayuda de la gracia de Dios para evitar el pecado. Plantea a la familia también como un ámbito en el que estamos llamados a crecer. Los padres en el amor mutuo, los hijos en su propia vida como personas y como creyentes. Es labor de los padres conocer las capacidades de sus hijos y fomentarlas. Acá traemos a recuerdo otra vez a Romaniano, que fue quien a instancia de sus padres financió los estudios de retórica de Agustín en Cartago. Plantea también a la familia como un ámbito donde el elemento constitutivo es el amor, de lo que ya conversamos. Un amor que une a los padres entre sí y a los padres con los hijos
y a los hijos con los padres. Un amor que compromete en el respeto y en la obediencia de los hijos hacia los padres y en la responsabilidad y la sana autoridad de los padres hacia los hijos. Y un amor que brota de lo más profundo del ser humano y que Agustín experimentó con Adeodato y con su concubina, con la que insistimos, él nos dice que gozó de la misma estabilidad y fidelidad que distingue a una familia santificada por el vínculo sacramental. Como resumiendo sobre la familia, ¿qué nos enseña o nos quiere decir Agustín hoy? La familia es una pequeña iglesia donde Dios habita, es un templo donde Dios habita. Se fundamenta en el amor entre sus miembros, es fecunda en sus hijos y se renueva cada día en la fidelidad y el compromiso de la vida compartida. Es amor de padres que se esfuerzan en la educación y el desarrollo integral de sus hijos. Y es el amor de los hijos que se abre a los otros en solidaridad y fraternidad. Es un camino lleno de dificultades que se deben afrontar con esperanza. Agustín nos habla, y eso lo diferencia de muchos otros santos o de otros escritores que nos hablan de la familia, nos habla de la experiencia que él tuvo, porque no es un técnico o un teórico de laboratorio. Él nos habla de las dificultades que él tuvo en su convivencia, de las diferencias de criterio con sus padres y entre sus padres. Buscó el amor, equivocó el camino, volvió, sufrió separaciones y rupturas, educó a su hijo, sabe de lo que habla, presenta una realidad iluminada por la palabra de Dios, invitándonos a descubrir la belleza, la bondad y la bendición que existe en el matrimonio. Fue un hombre de su época, pero también de la nuestra, aunque hayan pasado 16 siglos. Cualquier coincidencia con nuestra realidad no es mera coincidencia. Una foto del día de mi casamiento en la iglesia de San Agustín, y así también conocen el presbiterio de mi querido templo, en el cual ayudo desde los 6 años. Vamos ahora a ver una familia de hoy desde la perspectiva agustiniana. Hasta hoy lo único que hice fue compartir lo que más o menos ya todos sabíamos, más o menos. Hay algo que no encontré y que es lo, no sé si original, que quiero aportar en este ratito, que es hacer una lectura de la regla de San Agustín en clave familiar. La regla de San Agustín en clave familiar. ¿Qué números de la regla de San Agustín podemos aplicar a nuestras familias hoy? Yo creo que el ser familia agustiniana, no debemos olvidar nunca que el centro de la familia tiene que ser Jesús. El ser agustiniana es como un perfume, ¿no? El perfume agustiniano, que puede ser de Carolina Herrera, de Hugo Boss, el perfume agustiniano que nos debe caracterizar en nuestro caminar de la mano de Agustín hacia Jesús. Nunca perder de centro que Jesús es el objetivo. Seguir el Evangelio de las bienaventuranzas que nos enseñó. Vieron que muchas veces recordamos a través de un perfume a una persona, bueno, esto nos debiera recordar lo que queremos ser. Analizando esta regla de San Agustín, que muchos conocemos en clave familiar, llego a estas características que podemos adaptar. Primero, comunidad de vida, donde todos los integrantes tengamos un alma y un solo corazón hacia Dios. ¿Qué lugar ocupa Dios hoy en nuestra vida familiar? ¿Qué lugar ocupa Dios hoy en nuestra vida familiar? ¿Somos una comunidad de vida? Comunidad de bienes. ¿Qué tema, no? Comunidad de bienes. Ninguna cosa tengan como propia, sino que todo sea para el común. Que el alimento y el vestido sea dado a cada uno su necesidad. ¿Cómo administramos la economía de nuestras familias? ¿Cómo se administran los bienes familiares? ¿Ponemos todo en común o cada uno cuida de lo suyo? Conocemos muchas experiencias. Cada matrimonio termina
de alguna manera consensuando de qué manera administrar los bienes, los ingresos de cada uno. ¿Es un pozo común o cada uno, yo cuido lo que gano? Alguno me puede decir, a ver, si yo le entrego todo a mi esposa o a mi esposo en un fondo común, a los 3 días no tengo más nada porque se lo gastó todo. Bueno, sí, puede ser. Pero, ¿de qué manera administrar poniendo en comunidad de bienes lo que cada uno tiene? Lo que yo traigo previo al matrimonio, lo que es ganancial, ¿lo pongo en el matrimonio o sigue siendo mío y no me lo toquen? ¿Sentimos que lo mío es también de todos? ¿Cómo compartimos lo que tenemos con los demás integrantes de la familia? La familia chica y de la familia grande. ¿Cuántos conflictos familiares, cuántas familias se rompen por el tema de las herencias, por unos bienes que no dejan de ser solo material? ¿Cuántas familias se terminan rompiendo por este tema? Donde a cada uno se le otorga lo que necesita, no a todos igual, no, la experiencia de los hijos, no, él lo tiene, yo también lo quiero, no, él lo tiene porque lo necesita. ¿De qué manera educar a nuestros hijos en este compartir lo propio? Qué dolor que sienten los chicos cuando no quieren compartir sus juguetes, y uno le dice, no, tenés que compartirlo con tus amiguitos, no, es mío. ¿Cómo enseñarles y llegar para que puedan compartir e ir aprendiendo esto de que la vida es compartida? Fíjense, yo soy contador público, tengo clientes que me dicen, mira, vos sabés más de mi vida que mi esposa y que el cura que me confiesa, porque vos sabés los bienes que tengo que mi esposa no lo sabe. Nada más lejos de lo agustiniano, de una familia agustiniana que eso, ¿no? El ocultamiento y demás. Comunidad de bienes, algo que para mí marca el ser agustino y que debiera también intentarse vivir en nuestras familias agustinianas. Comunidad de oración, que sienta al corazón lo que dicen los labios. ¿Qué momentos tenemos de oración familiar? Antes de las comidas, el irnos a dormir, durante los viajes. Yo agradezco a Dios que Fede viva, o vivamos, mejor dicho, a 12, 13 minutos del colegio. Todas las mañanas lo llevo en auto. Y todas las mañanas vamos rezando y aprendiendo canciones y aprendiendo oraciones. Y así fue como Fede en ese viaje de 12 minutos fue aprendiendo el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria al Padre, aprendió canciones. Este año empezamos con el Gloria a Dios en el cielo y en poquitos días más ya va a terminar de aprender con 7 años, gracias a ese viaje, el Gloria a Dios en el cielo. Y aprendimos un montón de canciones y conocemos de la vida de los santos. Solo compartir mi experiencia, ¿no? De que a mí me sirve. Compartimos y celebramos la misa los domingos en familia. Esto es un tema muy complejo, muy complicado, ¿no? El tema de la misa, de las familias. Porque antes decía, Sheila, cuando me presentaba, una de mis pasiones, otra de mis pasiones es la liturgia. Estudio mucho liturgia, estoy en contacto a través de la Sociedad Argentina de Liturgia con liturgistas de todo el mundo. Hay una realidad que hoy la celebración como celebración de la misa, como fiesta, a los chicos, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, no le significa una fiesta, no le significa una celebración. ¿Qué hacer en esta situación? ¿Cómo educarlo? El año pasado, yo por lo general, después de un año de clases con los alumnos, llegamos a un nivel de confianza. En una de las últimas clases le pregunté a mis alumnos de la Universidad Católica Argentina, 45 alumnos, todos exalumnos de colegios religiosos, ¿cuántos de ellos iban a misa? Sacando que uno o dos no lo hayan levantado la mano por vergüenza, ninguno de los 45 alumnos de 18 años iban a misa. Alguno puede decir, no, pero en mi comunidad hay 10, 12 chicos, tocan la guitarra, 20, 30, y los miles que quedaron afuera, ¿qué hacemos con esa gente? ¿Cómo llegamos a incorporar algo tan central en la vida del cristiano como es la misa para que niños, adolescentes y jóvenes se acerquen a celebrar, para que sea una celebración? Fíjense lo que pasa en nuestros colegios, van a misa antes de la comunión y después desaparecen las familias y los chicos. Es una realidad. ¿Qué hacemos con la celebración de la misa en las familias? ¿Nos bendecimos en la familia, entre los integrantes de la familia? Padre, madre, tíos, hijos, primos. Nosotros antes de dormir con Fede también rezamos, y antes de dormir
lo último que hacemos, es rezar la oración, de alguna manera la hago yo, la bendición de Aarón, la que el misal romano nos presenta como bendición solemne número 1 del tiempo durante el año, que es tan simple, y bendecir no es algo exclusivo a los sacerdotes, todos los bautizados podemos bendecir, porque bendecir es desear el bien de Dios al otro. La bendición de Aarón, que el cardenal Bergoglio usaba en todas las misas cuando estaba en Buenos Aires, que el Señor nos bendiga y nos proteja, obviamente en primera persona del plural, haga brillar su rostro sobre nosotros y nos conceda su gracia, nos descubra su rostro y nos conceda la paz. Y después de eso, yo le hago la señal de la cruz en la frente a Fede, y Fede me la hace a mí. Algo que yo hago desde el primer día que nos enteramos que Sabrina estaba embarazada, que le hacía la señal de la cruz en la panza. Bendecir, desearle el bien al otro. Estoy contando mi experiencia, no digo que sea lo ideal, lo óptimo, sino cosas que a mí me sirve compartir en este momento con ustedes. Cómo trabajar este tema en nuestras comunidades, ¿no? Cómo trabajar el tema de la oración, de la misa. Cuarto punto, agradar con la conducta. No procuren agradar con el vestido, sino con la conducta. Acá voy a hacer mención al Papa Francisco. Muchas de las cosas que el mundo descubrió cuando Jorge Bergoglio se va a ser Papa, él las decía en nuestra arquidiócesis cuando era nuestro obispo. Muchas de las cosas las trasladó después al documento de Aparecida, donde él fue uno de los principales redactores, y después el mundo lo conoció, conoció su pensamiento cuando fue elegido Papa. Él dice que si se respetan y se viven 3 palabras en la familia va camino al éxito. Y estas palabras son perdón, por favor y gracias. Perdón, por favor y gracias. Si todos nos pedimos las cosas por favor, sabiendo que de alguna manera estamos compartiendo nuestra vida, nos pedimos perdón por los errores y somos agradecidos por la vida compartida, la familia tiene destino de éxito, que después podrá no tenerlo, pero bueno, perdón, por favor y gracias. Agradar con la conducta. Otro gran tema de la regla, la corrección fraterna. Todos sabemos que San Agustín dedica, los números, que están al lado son los números que corresponden a la regla, ¿no? Todos sabemos que San Agustín dedica este tema de la corrección fraterna a la relación de los hermanos con las mujeres, de cómo había que corregir a un hermano que aparentemente estaba con alguna situación con alguna mujer. ¿Por qué no podemos traducirlo también a nuestras familias? Esta corrección fraterna. Se trata de hablar, como presenta el esquema Agustín, con quien pensamos que tiene una conducta equivocada y que si no lo logramos, que esa conducta equivocada para nosotros cambie, pidamos ayuda a otro integrante de la familia para que también converse con él y trate de convencerlo. Porque Agustín dice que el silencio es igual a complicidad y que la corrección debe ser no de mala voluntad, sino siempre con amor. Otro punto más sobre la regla de San Agustín en clave familiar. Comunidad de servicio. Que ninguno trabaje en nada para sí mismo, sino que todos los trabajos se realicen para el bien, Agustín dice, de la comunidad, yo lo traduzco para el bien de la familia, con mayor cuidado y prontitud de ánimo que si cada uno lo hiciera para sí. Hay que poner más ganas sabiendo que lo que estoy haciendo es para el bien de la familia que las ganas que pondría si fuera en beneficio propio mío. Servir con caridad, dice San Agustín en el 46, porque la caridad de la cual está escrito no busca el propio interés, remitiendo a Corintios 13, se entiende así, que antepone las cosas de la familia a las propias y no las propias a de las familias. Preparando la charla me veía yo en este propio espejo y decía, ¿cuántos momentos de egoísmo tengo, no? En que antepongo mis propios intereses a los de la familia, a los de mi familia. Mi familia chica, Sabri y Fede, y mi familia grande, ¿no? El perdón fraterno, gran tema, el perdón fraterno. San Agustín nos dice, es muy claro y conciso, no haya disputas entre ustedes, y de haberlas, por la convivencia, termínenlas cuanto antes, para que el enojo no se convierta en odio
y de una paja se haga una viga. ¿Cómo vivimos el perdón en nuestras familias? Hay algunos que conozco que tienen como el compromiso de no irse a dormir sin haberse reconciliado, sin haberse pedido perdón, no irse a dormir sin estar enojados, por el motivo que sea. ¿Cómo vivimos el perdón en nuestras familias? Con nuestra familia chica y nuestra familia ampliada. Cualquiera que ofende a otro, nos dice en el 42, procure remediar cuanto antes el mal que ocasionó. Y escuchen esto, y el ofendido, perdónele sin discusión. Cualquiera que ofenda a otro, procure remediar cuanto antes el mal que ocasionó, y el ofendido, perdónele sin discusión. ¿Cuántas experiencias conocemos, como decíamos antes, y vivimos de familias heridas por peleas, por hermanos que se reconcilian? Yo conozco un médico que conocí a través de una alumna que terminó siendo cliente mío, muy importante de Buenos Aires, que terminó reconciliándose con el hermano en su lecho de muerte un día antes de morir, después de haber estado 40 años sin hablarse con el hermano. Y llorar juntos porque reconocieron que se perdieron 40 años de su vida compartida, por un motivo que desconozco, pero que seguramente no habrá sido tan importante como no compartir la vida con el hermano. La regla de San Agustín nos enseña también cómo vivir esto en nuestra familia, siguiendo el ejemplo de Jesús, que nos dice que perdonemos 70 veces 7, siempre, siempre. Y vuelvo a insistir con esto, recordemos a Mónica como motivo de esperanza ante lo que parece que no tiene solución. Mónica nos da ese ejemplo. Brevemente, para terminar con este punto de la familia agustiniana, hacer un resumen o un diccionario de términos que siempre usamos los agustinos cuando hablamos y que caracterizamos nuestras comunidades. Búsqueda e inquietud. Que cada integrante de la familia tenga la inquietud de seguir buscando aquello que haga la vida más feliz de cada uno de los miembros de la familia y de la familia como tal. Que haga aporte, de que busque, de que tenga la inquietud de cómo mejorar la convivencia, cómo respetarnos más, cómo perdonarnos, cómo compartir, cómo buscar espacios de diálogo. Interioridad, que la vida interior de cada integrante se refleje en la profundidad con la que se relacionan en la familia. Encontrando a Dios adentro mío, voy a encontrarme también con los demás y con mi familia y voy a transmitir esa experiencia. Conversión, que siempre volvamos a la fuente, aquello que nos hace feliz, aquello que nos unió como personas y como familia. Oración, palabra de Eucaristía, lo que ya compartimos, ¿no? Sobre la misa, rezar juntos, el leer la palabra de Dios, que sean fuerzas que energicen la vida familiar y la renueven. Comunidad, que no sean personas que viven bajo un mismo techo o unidos por vínculos de sangre, porque no les queda otra, porque hay una sola casa y acá vivimos todos, sino que sea una comunidad de vida y de bienes buscando siempre el bien del otro. Amor y caridad, amistad y formación. Palabras con las que quise compartir este ser familia agustiniana. La idea no es, como dije al principio, cerrar acá el tema, sino que sean preguntas disparadoras que se puedan conversar en sus propias familias, reflexionarlas ustedes mismos, compartirlas en las comunidades. Ahora, a continuación, antes de terminar, voy a hacer una propuesta que se me ocurrió. El quinto punto era la familia agustiniana, ¿no? Yo me casé 2 veces con mi esposa. Una en San Agustín, en Buenos Aires, y de luna de miel nos fuimos a recorrer Egipto, Grecia, y terminamos unos días en Madrid con un frío terrible. Y en la iglesia de San Manuel y San Benito, en la casa, en ese momento provincial de la provincia de España y actual casa provincial de la provincia de San Juan de Sahagún, celebramos un segundo casamiento con algunos amigos que pudieron acercarse, donde también renovamos el consentimiento matrimonial. Ahí vemos al padre Miguel Ángel Orcasitas, al padre Santiago Insunza, al padre Chubaños, a Luis Fernando, bueno, a Ignacio, que ya no está más en la comunidad, pero bueno, celebramos también nuestro segundo casamiento ahí. Porque digo, mucho de todo lo que acabamos de conversar como familia doméstica, lo podemos también trasladar a la gran familia que formamos todos, que somos la familia agustiniana. Según los números 40 y 41 de las constituciones,
La familia agustiniana la formamos los religiosos agustinos, devotos simples y solemnes desde el momento de inicio del noviciado, las religiosas de vida contemplativa que conocemos como monjas de clausura, las congregaciones religiosas de vida apostólica, todas las congregaciones que siguen la regla de San Agustín y hacen un trabajo apostólico a través de misiones, escuelas y demás, las fraternidades seculares y los laicos que desean vivir su vida cristiana inspirándose en la doctrina espiritual de San Agustín y con la ayuda de esta espiritualidad. En esta familia no hay laicos de primera o de segunda, no hay frailes de segunda o de primera, no hay frailes más importantes que otros. Todos cumplen una misión y tienen un trabajo en un momento determinado que va rotando, que va cambiando. Esto es algo que diferencia a la Orden de San Agustín, que comparte también con otras órdenes, que es ese espíritu de servicio que caracteriza a nuestra familia. Fíjense, quien es prior general, hoy el padre Alejandro, mañana ya no puede ser reelecto, vuelve a su provincia y el provincial lo manda de portero al monasterio de la Vid. Y lo va a hacer con total servicio y disposición. Esto lo diferencia, por ejemplo, con los jesuitas, donde el prepósito general, hoy el venezolano Arturo Sosa Abascal, es hasta que se muera o hasta que renuncie, igual que todos los superiores en la congregación de la Compañía de Jesús. Ahí no hay renovación, ahí hay un cargo, un puesto que se ocupa en nuestra familia, no hay jerarquías permanentes ni cargos de honor. Son lugares o espacios donde cada uno sirve al resto de la familia, como veníamos trabajando, buscando justamente el bien de la familia por un tiempo determinado. Fíjense lo que dicen las constituciones. Es evidente que todos formamos una sola familia que tiene a Agustín como padre. Su unión ha de ser promovida con la ayuda de todos para que finalmente se observe entre sus hijos la unidad de los corazones y almas hacia Dios prescripta por San Agustín en su regla. Eso nos dicen las constituciones. Seguramente todos, como estamos escuchando esta charla, tenemos experiencias muy fuertes de haber experimentado ese sentirse parte de esta gran familia agustiniana. Todos tenemos experiencias para recordar y para compartir. Yo quiero compartir alguna con ustedes como para que sea reflejo de lo que cada uno pueda compartir. Yo tengo una enorme satisfacción. Hoy yo empecé a sudar en San Agustín a los 6 años, convocado en ese momento por el padre Miguel Escartín, que era el párroco de San Agustín, quien hoy sigue viviendo con 90 años en nuestra comunidad y a quien Federico le ayuda en la misa. Es una profunda alegría que yo sienta. Como decía Chilas, al principio pude participar de muchos, de 2 en concreto, de encuentros de jóvenes internacionales en la Vid y en Roma. Pude participar de congresos, de pastoral juvenil, de laicos. Pude hasta convivir en distintas comunidades, como en Praga, en Roma, en Londres, en San Siminiano, en Madrid, en Sevilla, en Santander, en muchísimas comunidades donde compartí varios días haciendo vida de comunidad y sintiéndome que era recibido como parte de la familia. Recién les comentaba que había tenido un casamiento en Buenos Aires y otro también en Madrid, dentro de esta familia, con los miembros de la familia que querían compartir con nosotros la alegría de nuestro matrimonio. ¿Cuáles fueron esos momentos? Yo voy a contar brevemente también 2 anécdotas que cuento siempre porque hablan también muy bien de esto del servicio de estas personas. En el año 96 no existían los mails, o no estaban desarrollados, no existían las computadoras, se mandaban faxes. Alguien había mandado un fax a la curia o a la organización del Congreso de Pastoral Juvenil diciendo que yo iba a llegar una noche antes y que me prepararan el alojamiento. Yo llego 10:30 a Roma, a la curia, toco timbre, las rejas estaban cerradas, y sale a recibirme el prior general, el padre Miguel Ángel Orcasitas, que me conocía de sus viajes a Buenos Aires. Uno era más que un joven de 24 años en ese momento. Lejos de enojarse el padre Miguel Ángel por no haber recibido
este fax en el que avisaban que yo iba a llegar antes, me dijo, mira, el Colegio Santa Mónica está en preparación para el congreso que comienza mañana. Los que no conocen, la curia está dividida como en 3 edificios, el Colegio Santa Mónica a la derecha, la curia a la izquierda y de frente el agustiniano, ¿no? Lejos de enojarse, insisto, el padre Miguel Ángel lo que hizo fue llevarme al edificio de la curia y él en persona, no llamó a nadie, él en persona me preparó una habitación, me hizo personalmente la cama. Esto seguramente él no lo recuerda porque para él fue algo común. Para mí fue algo que me llamó mucho la atención y que lo recuerdo después de tantos años. Y hasta me llegó a traer una radio para que escuchara música y no me aburriera. Quien era prior general. La actitud de servicio y de sentirme familia, porque no se enojó ni conmigo, sino que se puso a disposición para resolver el problema. Y otra situación que yo siempre cuento con mi querido amigo Alejandro, que está ahí en la foto jugando con Federico en mi casa cuando, creo que ese fue el último, el anteúltimo viaje de él a Buenos Aires. En el año 99 yo estaba alojado ahí en Columela, en la parroquia de San Manuel y San Benito, me regresaba a Buenos Aires un domingo y tenía que salir de la casa a las 5 de la mañana. La noche anterior cenamos, me explicaron cómo hacer el café a la mañana y demás. Me iba a tomar un taxi ahí en la puerta de Alcalá, donde siempre hay taxis hacia el aeropuerto. Estábamos con el padre Alejandro y con el padre Manuel Herrero, que en ese momento era consejero de pastoral y que es actualmente el obispo de Palencia. Cuando me despierto a las 5 de la mañana, ya estaban los dos despiertos, Alejandro y Manuel. Me habían preparado el desayuno y entre los dos me llevaron al aeropuerto de Barajas. Un domingo a las 5 de la mañana, cuando no tenían ninguna obligación de hacerlo. Eso es sentirse familia y ponerse a disposición del servicio de los demás. Solo 2 anécdotas que hablan muy bien de estas personas y que a mí me hicieron sentir realmente familia. ¿Con cuántas personas que conocemos haríamos esto? Yo no era más que un joven de 27 años en ese momento, que sí, trabajaba con los agustinos, participaba y demás. Lo hicieron conmigo como lo pueden hacer con cualquier integrante de la familia. Vamos al último punto y terminamos, y les agradezco el tiempo y la atención y espero que nos hayan dormido y que esto realmente cumpla con el objetivo que nos propusimos. Algunas ideas y propuestas que tengo, algunas más utópicas o lejanas y otras que les voy a proponer para allá, para que esta reflexión tenga sus frutos. Primero, lo tiro como una semilla al viento que en algún lugar puede llegar a germinar o no. ¿Por qué no pensar en la posibilidad de organizar un encuentro internacional o regional de familias agustinianas para compartir las vivencias y la alegría de esta opción? ¿Por qué pensando y soñando, no podría haber alguna fraternidad compuesta por familias o adaptar la fraternidad para que pueda ser integrada por familias o grupos agustinianos integrados por familias que puedan integrarse a la comunidad y compartir este ser familia, sus problemas, sus buenos momentos? Evaluar la pastoral familiar en nuestras comunidades parroquiales, como decíamos antes. Yo digo, ¿qué tan agustinianos son los cursos prematrimoniales de nuestras comunidades a donde llegan los novios a hacer el curso antes de casarse? Y las charlas prebautismales, ¿qué tan agustinianas son? ¿No son lugares como para invitar a las familias, a contagiar a las familias a que se acerquen y que intenten vivir este caminar de la mano de Agustín hacia Jesús? ¿Lo estamos haciendo? Lo que comentaba antes, cómo trabajar en nuestros colegios, con las familias de alumnos, de docentes, de no docentes. Yo tengo la percepción de que, y quiero que me entiendan, ¿qué actividades podemos hacer para transmitir a nuestros hijos y a los demás familiares, la familia grande, estos valores, este ser familia agustiniana junto a Agustín para vivir el Evangelio de Jesús? Y era una propuesta muy concreta para finalizar, muy concreta. En el año 93, hace ya muchos años,
hicimos un encuentro de jóvenes en Argentina y Uruguay, donde participaron aproximadamente 300 jóvenes para trabajar el ser joven agustiniano. Como conclusión de ese encuentro, se hizo un decálogo del joven agustino. 10 puntos que para los jóvenes significaba tener que vivir para ser un joven agustino. Esto se trabajó, se mandaron borradores y finalmente se terminó haciendo el decálogo y aprobando, que hoy lo tengo en mi biblioteca, en mi cuadrito, porque más allá de que yo no soy joven, me quiero seguir reflejando en esto que es ser agustino. Este decálogo lo tradujimos al italiano, al inglés, al francés, lo presentamos en el Congreso de Pastoral Juvenil del año 96 como un aporte de nuestra viceprovincia de aquel momento, y se difundió bastante en aquellos momentos este decálogo del joven agustino. ¿Por qué no hacer lo mismo con el decálogo de la familia agustiniana? Entonces yo los invito a que cada uno pueda reflexionar personal y comunitariamente sobre lo compartido hoy y proponer las 10 o no, o 2, 5, 6 características que para ustedes debiera tener o vivir una familia que quiera ser considerada agustiniana, que quiera tener el perfume del agustiniano. Que cada uno lo pueda trabajar personal y comunitariamente y que lo puedan mandar o por mail o por WhatsApp, que mis datos están ahí, para que podamos después, con la comisión, con Edward, con Alex, con Chilas y con empezar a trabajar esto para, quizás como fruto de esta reflexión, del cual le pido perdón que me pasé un poquito, como fruto de esta reflexión, que quede algo concreto, un decálogo de familia agustiniana que después también podamos compartir con todos como fruto de esto y bueno, por mi parte nada más, creo que quedan algunos minutos, no sé hasta qué hora era, para compartir alguna experiencia de los que quieran o compartir alguna reflexión.